Bienvenidos a Entrevista Ágora Surcolombiana, un espacio de diálogo con la comunidad académica surcolombiana y también con aquellos que nos visitan. Hoy contamos con la presencia de Néstor Oliveros, realizador de cine y televisión y director de muchos programas culturales de la televisión pública de nuestro país. Dentro de ellos, la serie Los Puros Criollos. Néstor, bienvenido. Bueno, Fernando, gracias, ¿no? Gracias por invitarme y qué bueno estar acá en este espacio de la Jusco. Listo. Bienvenido siempre, esta es su casa y bueno, Néstor, hoy usted estuvo en el auditorio Olga Tony Vidales, invitado por la profesora Cecilia Repiso para el cierre de una cátedra universitaria de literatura, para abordar un tema sobre la crónica, ¿sí? Y cómo desde la crónica proponerse una serie de travesía de la memoria. ¿Cómo estuvo ese evento? No, pues fue un evento muy cálido y muy interesante porque era precisamente hablar un poco de eso, de toda esa literatura colombiana y cómo se narra en la literatura y cómo podemos narrar en audiovisual el país, pues como contar un poco, de todas maneras hacer un paralelo con esas narraciones y hablar un poco de eso, lo importante que es que en este momento en que nos encontramos nos narremos como país para que nos conozcamos y pues para compartir las historias, los duelos y las alegrías ahí. Entonces fue un evento interesante, pues había estudiantes de la universidad, habían estudiantes de colegio que trajeron las egresadas del programa y era un cierre de cátedra que me parece que es muy chévere, que continúa mañana con Alberto Salcedo Ramos, precisamente él como cronista, como las crónicas escritas que hace, entonces era un poco hablar de esa crónica en el audiovisual y las crónicas que hace Alberto pues escritas en la literatura pues. Bueno, mencionó usted en su exposición a Cherezada, ¿no? La importancia de narrar, de relatar para sobrevivir, pues citando a Goytisolo, ¿no? Sí. Desde ahí empieza a plantear usted hacer un interesante planteamiento sobre la importancia de que nos narremos el país en este momento que estamos saliendo de un periodo de conflictos armados de gran talante, ¿sí? De gran impacto, y ahora, como usted lo planteaba, estamos en un momento de posconflicto y no sabemos cómo abordarlo. Sí, es que yo siento eso, yo siento que a veces el posconflicto se ha vuelto casi que más difícil que el conflicto. En el conflicto la gente estaba y el posconflicto como que aún no se entiende, pues eso precisamente me pasó porque estábamos grabando uno de los programas en Bojayá y una señora ya me llamó y me dijo, yo tengo muchísimo miedo de lo que pueda pasar en el país ahora porque siento que la gente no ha entendido de qué se trata el posconflicto, no entendió nunca la guerra y ahorita no entiende el posconflicto, entonces dice, para nosotros se vuelve difícil porque ha sido una cosa como que el país no lo entienda, debería haber una cátedra en los colegios, en las universidades, donde se hable precisamente de eso, de que se acabó esta guerra, de que hay que empezar a hacer otros tipos de relaciones, de que lo que les decía, que hay que empezar a contarnos, porque hay muchas víctimas en el país que han sido, valga la redundancia, víctimas de los mismos victimarios, y han pasado casi por la misma historia, pero no se conocen. Nosotros estábamos en El Salado y estuvimos en un pueblo del Chocó, en Coquí, en una vereda donde habían vivido exactamente lo mismo, el mismo hecho victimizante, pero los unos no saben que existen los otros y viceversa. Entonces, lo que yo decía de narrarnos es eso, porque siento que el país no se conoce. El ejemplo que ponía, por ejemplo, con las achiras, que aquí el Huila, que lleve achiras a amigos en Bogotá y me decían, a mí me gustan muchísimo, pero como no dice bizcochos de achira, me dice, ¿y dónde queda achira? Entonces la gente, imagínese, siendo de ese país y todo, pero ese tipo de historia la gente no tiene ni idea de dónde la sale la cosa. Por ejemplo, también que ponía el rajaleña, que yo siendo tolimense, y allá también existe rajaleña, pero acá es como muy fuerte, y a mí me parece demasiado bonita como la tonada y las cosas que se inventan y eso, y yo siento que eso, como pasó con Cherezada, el narrarnos nos va a hacer sobrevivir, o sea, porque el narrarnos nos permite, pues puede ser de la literatura, desde el audiovisual, desde la crónica, desde la oralidad, pero el narrarnos nos permite conocernos y reconocernos como país, saber
saber como qué nos convoca como colombianos, pues qué tenemos en común y qué podemos hacer por el país. Entonces yo siento, pues lo que planteaba esta mañana era eso, como a partir de narrarnos desde donde sea, pues hay muchas similitudes entre el audiovisual y la literatura, pero de todas maneras son lenguajes muy diferentes que finalmente nos hablan de otra manera, nos pueden hablar de lo mismo pero de maneras diferentes y desde soportes diferentes, que es muy interesante. Lo importante es que nos conozcamos, pues. Néstor, ¿cómo trabajó usted? Porque el país sí venía con un relato construido desde los medios de comunicación, desde los noticieros, digamos un relato muy oficial, y usted con todas estas historias y todas estas crónicas desde los distintos programas, porque no ha sido solamente de los puros criollos, sino ha tenido otras propuestas audiovisuales, construye o reconstruye otros relatos que de alguna u otra manera contrasta ese relato oficial que se construye desde los noticieros. ¿Cómo fue su reacción frente a esas historias que iba encontrando en esa travesía que hizo desde los programas? Pues yo creo que siempre es como muy sorprendente lo que pasa en el país, porque uno se encuentra, y además una serie como que fue generando otra y otra, porque uno estaba viajando en los criollos, pero se encontraba de pronto unas historias muy interesantes que decía, bueno, esto como que de pronto no es apropiado para los criollos, no cuadra dentro de los criollos, pero entonces eran historias que se iban guardando precisamente porque eran historias siempre muy sorprendentes y siempre que uno empieza como a redescubrir ese país. Entonces es como hacer en grande lo que uno ha hecho en micro, como en macro lo que uno ha hecho en micro, empezar a descubrir ese país que empieza a sorprenderlo. Entonces cuando me refería al relato era eso, y lo que pasó pues con las historias fue eso, que uno entendía que había otra forma de contar el país y que habían otras historias. A veces historias que ya se conocían o algo, pero como que les habían contado desde la oficialidad. O lo que yo les decía, los programas culturales siempre se hacían como desde la gente muy culta para expertos cultos, no se tenía el televidente. Casi siempre que se hablaba de cultura parecía como si fuera para expertos, y precisamente la cultura se construye desde las bases, desde la gente del común, desde el colombiano a pie, es el que construye todo esto. Y entonces siento que ahí empezamos a descubrir como que estaba ese otro país y que había esa otra forma de contarlos. Y precisamente lo sorprende a uno los criollos como la reacción de la gente. Uno siente que ha sido muy bien recibida porque uno siente que faltaba también un poco de eso, ¿no? Porque cuando la televisión privada lo que se hace es contar por una gente muy, como que no se mezcla con la historia de verdad, es contarla como desde acá y hay una cosa ahí, o a veces como con un tinte muy amarillista, o a veces en este país está en la revista, como yo lo decía, casi que haciendo una burla de la gente, porque como habla, las formas de expresarse, precisamente que eso es lo que queremos rescatar en los programas, que hay muchas Colombias contenidas en Colombia y que precisamente la gente tiene formas de hablar absolutamente propias y eso es lo que hace rico al país, la diversidad, y no que se hable de una sola forma, que se crea que si yo tengo una expresión o un modismo acá en el Huila o en el Tolima, como nos pasa en cada región, que entonces eso está mal, ¿me entiende? Y eso se volvía también de cierta manera vergonzante. Entonces lo que hemos querido es ir rescatando todas esas formas de contar, que son muchísimas formas de contar. Cada uno tiene sus ritmos porque es lo mismo que sucede, o sea, uno va a La Guajira y no tiene nada que ver con Nariño, o sea, los ritmos, la forma de relatar, todo eso nada es igual. Entonces es buscar precisamente esa forma propia de que la gente nos cuente sus relatos, eso es lo que hemos tratado de hacer en las series. Me remite usted, Néstor, a una conversación con el profesor William Fernando Torres, que es de nuestro programa, cuando él caracteriza pues esto de las regiones, ¿no? Y dice cómo desde el chiste se hizo una representación de las regiones, pero a partir de esas representaciones eso no ha permitido como el encuentro de esa diversidad, sino que precisamente como una especie de discriminación, ¿no? De aislamiento de unas de otras, posicionamiento de unas regiones un poco más poderosas en procesos sociales, los países son desde el vivos, chiste.
Y luego el país, pues me imagino que en su intento de encontrar un elemento de identidad nacional, pues habrá pasado por el café, por los ciclistas, los escarabajos, bueno, reciente el sombrero volteado. Y con los puros criollos, lo que uno detecta o identifica es que no es un solo elemento, son muchos. Sí, exacto, yo creo que son muchos. Y además eso pasa también que yo siento que hace un poco de daño o a veces precisamente decir que somos multiculturales. Yo creo que deberíamos volvernos intercultural, porque precisamente hablando de esa multiculturalidad, son muchas culturas aparte. Y lo que pasa es que nosotros lo que tenemos unas culturas que se mezclan, que es una interculturalidad más que una multiculturalidad. Y eso se siente en todo, ¿me entiendes? Cuando uno recorre las regiones. Y yo creo que precisamente esa es la riqueza del país también, ¿no? Esos modos de hablar que son absolutamente tan característicos y que uno a veces ni entiende de qué se está hablando, pero es buenísimo cuando uno dice como en el Pasto, cuando le dicen estoy encausado y uno dice encausado, ¿qué es? Es cuando están tristes porque tiene una causa. Entonces uno empieza como a descifrar todo este tipo de cosas y me parece que eso es muy interesante, que es una fortuna haberlo podido hacer, pues por ejemplo en estas series que uno recorre el país y que empieza a encontrarse con todo este tipo de cosas tan... ¿Ya cuántas series van de los puros criollos y en total cuántos capítulos? Estamos en este momento, estamos grabando la 5ª temporada, hasta la 4ª temporada van 76 capítulos. Y estas son 13, o sea, ¿eso es qué? 86. 56, 54. No, 76 más 13, 86. ¿Eh? 89. 89. Bien, las matemáticas no son muy fuertes, se nota, estoy como el chiste del profesor de matemáticas que les dice a los alumnos. Bueno, muchachos, hace 9 años soy su profesor de matemáticas. Así estoy yo, es haciendo... Bueno, ¿van esos cuántos capítulos? ¿Cuántos dijimos? 84. 89. Para completar 89. Vamos a completar 89 con esta 5ª temporada. Y una cosa que ha sido muy chévere es que la gente es la que siempre pone los temas. O sea, como a partir de la 3ª temporada la gente escribe al canal y dice nosotros queremos que se hable de no sé qué. Yo tengo tal historia, debería hablarse, por ejemplo, con el jabón Rey. Los señores de la fábrica del jabón Rey, los empleados de la fábrica de toda la vida nos escriben. Tenemos la historia del jabón Rey, el jabón Rey ha sido muy importante porque no hacemos un capítulo, nosotros tenemos fotos de cuando apareció, de cómo se inventó. Entonces la gente empieza a escribir y a proponer los temas, la misma gente. Y lo que pasaba en el canal era que se creía que iban a ser solamente 13 y se acababa, y eso ha dado para mucho. Bueno, Néstor lo va a invitar a ver unos anuncios institucionales y ahora en el segundo segmento pues abordaremos otros temas. ¿No? Un tinto, tinto, a lo puro criollo. Bueno, regresamos aquí a Entrevista Ágora Surcolombiana, hoy con la presencia de Néstor Oliveros, director del programa de la serie Los Puros Criollos y otros programas de la televisión pública colombiana. Habíamos cortado diciendo el tinto. ¿Qué tal el tinto, pues Néstor? Buenísimo, buenísimo. Me encanta que lo que dice todo el mundo afuera también es que el Huila ahorita es el nuevo eje cafetero y siento que se está produciendo un café de una calidad increíble, además el sabor y todo, o sea, es una cosa... Y sobre todo que estamos en una línea alta de producción de café especial. Sí, exacto. Café especial, bueno, pues
para que Gracias siga tomando por de... permitirme. Bueno, Néstor, a través de todos estos programas de la televisión pública que ha tenido el reconocimiento a nivel nacional y también en el campo internacional, pues premios como los Indias Catalina, ya una buena cantidad de premios. Pero en el fondo ha habido un diálogo con el país. Usted ha tenido esa posibilidad, esa fortuna, que usted mismo la ha construido. ¿Qué tanto le falta a este país para dialogar? ¿Y qué tanto eso le podría aportar al país en esta etapa de posconflicto que usted ha presentado? Sí, yo creo que retomando un poco eso, yo sí siento que al país le falta conocerse y reconocerse, o sea, eso es indiscutible, uno no... Y yo siento, por ejemplo, cuando pasó el premio a la revista Semana de los 10 mejores líderes, cuando me llamaron, yo creí que era mamando gallo, y yo no, son los inocentes, hablan estos oliveros. Y ellos me decían, no, es que en serio, le vamos a explicar porque me mandaron un correo diciendo eso, que yo sentía que los criollos había despertado otra forma de ver el país, otra forma de mirarse, porque de todas maneras a veces sucedía que hay cosas que se volvían vergonzantes en este país, comerse chunchullo y todo eso, eso era como que no, ¿me entiende? Y todo, lo que le digo, una empanada, como que todo ese tipo de cosas tan criollas tenían cierto sentido de vergonzante en algún momento, y entonces Semana lo que sentía era que los criollos había despertado como esa pasión, entre comillas, como por esas cosas como del país, y yo creo que el país empezó a reconocerse a través de eso, ¿me entiende? Entonces, eso fue como una cosa muy chévere que no esperábamos lograrlo tan grande, pero que precisamente eso es lo que siento que falta, que el país se reconozca en sus historias, se siente interpelado y se siente identificado, se sienta que eso nos está pasando a algunos o a todos o a unos muy cercanos a uno mismo, porque eso es lo que pasa, que lo que decía esta mañana la guerra, que a veces parece, se siente pues que la gente ha visto mucho la guerra por televisión, pero que los que la han vivido como que están es por allá, ¿me entienden? Como si no fueran parte de, o colombianos como uno, o el vecino, o el amigo. Entonces, eso precisamente ha generado ese desconocimiento de cómo se vive, de lo que piensa el país, de cómo es, de cómo creemos, de en qué creemos, de cómo creamos. Es lo que siento que hay que contar urgentemente, es lo que me refería esta mañana y sigo insistiendo. O sea, toca que conozcamos al otro, pues. Néstor, me hizo acordar una anécdota. Alguien, no va a mencionar el personaje que me lo contó ni a quién se refería, ¿no? Pero alguien importante de la política que estuvo en el interior de los llanos orientales, se le acercó un campesino y le dijo, venga doctor, y conoce algo distinto del país. Y él le dijo, lo único distinto de este país es Bogotá, el resto es el país. ¿Ha sentido lo mismo usted con...? Sí, yo siento que hay muchísimo centralismo de verdad, eso se nota, y que hay zonas, por ejemplo, lo que les decía, pues ahorita que estoy trabajando en el Chocó, uno se da cuenta que de verdad el país ha sido excesivamente excluyente y racista además. O sea, que en el Chocó, por ejemplo, además de ser pobres, pues además son negros. O lo contrario, precisamente son pobres porque como son negros, entonces los olvidan porque como que no son nuestros iguales de todas maneras. Y pasa esa cosa como pasó con Marta Lucía Ramírez, ahorita se puede decir que los gays, yo tengo un amigo gay, pero pasa lo mismo, yo tengo un amigo negro, pero, ¿sí me entiendes? Es como que negro un negro es casi igual a mí, la gente de una vez empieza diciendo ese pero como que es casi igual a mí, ¿me entiendes? Entonces ya desde ahí hay una exclusión muy grande, y yo siento que sí, que el centralismo es mucho, pues eso se siente hasta en la forma de hacer televisión, o sea, casi que la televisión está hecha desde y para Bogotá, ¿me entiende? Pues los noticieros nacionales le dedicaban, por ejemplo, Noticias RCN al patrullero, pues eso es una cosa de como el trancón que había en Bogotá, y todo son cosas muy centralistas, pues, y el resto del país, ¿qué? Entonces yo sí siento que sí hay mucho centralismo. Bueno, pero ahora que menciona usted lo del racismo, pues evocó las palabras del maestro Carlos Gaviria, que decía que
que aquí no había que tolerar, había que respetar. Claro, Que claro. hay mucha diferencia entre la tolerancia y el respeto. Sí, es que eso es lo que pasa, que es tolerancia, que hay que ser tolerantes. Me tocó Tolerante aceptar, sí, no, me no, tocó, es sí. cuestión de respeto. Sí, y, exacto. sí. Sí, porque ahí se vuelve el pero, entonces sí, yo lo conozco y él es gay o él es negro, pero como eso ya es tolerarlo nomás, como que sí, pero allá. O sea, no somos, es como que sí, pero no somos iguales. Néstor, en una conversación anterior, hablábamos que, bueno, que en la propuesta de los puros criollos tal vez se trabaja mucho la parte de la emotividad de la gente, ¿sí? Un poco diferenciándonos de la pasión, para recordar esa frase, Colombia es pasión, y en ese desborde de pasión pues se cometieron muchas arbitrariedades. ¿Qué diferencia hay entre la emotividad que trabaja usted de su propuesta y esa pasión que a veces Sí, es que hablamos un poco de que no era ese patrioterismo, que no es lo mismo que patriotismo. Yo creo que patrioterismo es de ese barato de barra brava, de que sí y sin razón, que es precisamente pura pasión. Lo otro son esas emociones y precisamente por eso también el humor, porque siento que el humor pasa un poco por una elaboración, más que a veces el dolor o el drama a veces es muy casi que a flor de piel, mejor dicho, sin pasar nada por lo racional. Y el humor sí hay un poco de razón, entonces yo siento que es eso, no es solamente pasión, porque la pasión es la que tiene este país así. O sea, Popeye es muy apasionado, por ejemplo. Y le sobra pasión a ese tipo de gente. Entonces, precisamente no se trata de una pasión ahí sin sentido, y por eso nosotros odiábamos como esa campaña, porque no, pues Colombia es pasión, y precisamente por eso está vuelta así, porque tiene que haber razón también. No podemos ser solo pasión, porque esto se nos va para el carajo. Entonces, un poco eso. Néstor, quiero abordar un tema que ya tiene que ver con el campo de la televisión y lo audiovisual. ¿Usted cómo ve el panorama a futuro del audiovisual y de la televisión en Colombia y del cine? Pues yo sí siento que obviamente ha habido un cambio, que la televisión abierta está experimentando un cambio tenaz, pues con las redes y todo ese tipo de cosas, que hay que hacer otro tipo de televisión, pero yo siento que también hay que defender los contenidos, ¿me entiendes? Que cuando los contenidos son de calidad, eso ayuda mucho, porque precisamente ahorita como es tan fácil hacer televisión, antes era muy difícil, era casi que para expertos y todo, pero ahorita cualquiera que tenga un celular en la mano pues puede hacer su programa o contar su historia y todo eso. Eso tiene sus cosas muy buenas, obviamente, eso democratizó un poco el asunto. Entonces yo creo que lo que uno tiene que tener cuidado, y de pronto ahorita ese boom de las cosas hace que pareciera que está al final de la televisión abierta, pues. Pero yo siempre creo que desde que haya unos contenidos de calidad y todo eso se pueden mover por el asunto y puede generar que se vean, porque hay propuestas, por ejemplo, como lo de Canal Capital, que yo sentía a veces que le faltaba, porque sentía que no había televisión abierta, entonces que había que hacer era como si estuviera para internet, pero igual la estaban haciendo en televisión abierta, entonces era un híbrido ahí que no funciona. Yo creo que toca tener hay ciertas especificidades en cierto medio, como de narrar, como precisamente el ejemplo que ponemos de la literatura y el audiovisual. O sea, son formas de contar, son soportes diferentes, y hay que empezar a mirar como esas especificidades del medio y empezar a trabajar sobre eso. Pero yo sí siento que lo que más tenemos que propender es porque haya unos contenidos de calidad, pues, en el cine, en la televisión, y pues yo no creo que se vaya a acabar. Es como sucedió con la fotografía cuando apareció el cine, y siempre ha pasado así con el cine cuando apareció la televisión. Eso se van acomodando de pronto las cargas. Igual sí, lo que le digo, ahí la televisión abierta se ha experimentado una crisis muy grande, pues estamos en... Bueno, Néstor, yo sé que son más temas los que podemos abordar, pero como saben, televisión se nos acabó el tiempo. De todos modos, a usted agradecerle por compartir este diálogo con Néstor Oliveros, el director de Los Puros Criollos, el que recientemente ha ayudado a posicionar la televisión pública en Colombia. Le agradezco, Néstor, y
y espero que podamos contar con un nuevo programa. No, buenísimo. Vamos Listo. otro tinto. Otro tinto, bueno. Y a ustedes nos veremos en un próximo Entrevista Ágora.